La familia Hernández llega al atardecer a la antigua hacienda de su abuelo en un paraje solitario cerca de Tepeaca, Puebla. Al descender del coche, Cristina siente un nudo en el estómago. Aquel lugar, lleno de ecos familiares, ahora se le antoja frío y ajeno. Javier, su esposo, revisa la camioneta con gesto cansado mientras oculta su propio temor con ironía. Ana y Mateo exploran el patio empedrado, fascinados y asustados a la vez. Motivaciones internas de los personajes. Cristina lucha contra la culpa por no haber visitado a su abuelo en la última enfermedad y espera encontrar consuelo al ordenar sus cosas. Javier, escéptico y pragmático, ansía terminar la tarea rápido para volver a la ciudad, pero teme enfrentarse a los secretos que su suegro dejó atrás. Ana, 15 años, artista en ciernes, ve en los retratos oportunidad para inspirarse, pero su curiosidad la empuja a husmear donde no debe. Mateo, 8 años. Con una imaginación desbordada, busca emociones fuertes, anhela pruebas de fantasmas para impresionar a sus amigos. El interior de la casona emana humedad y polvo. En el recibidor, vigas de madera carcomidas y paredes desconchadas contrastan con tapices descoloridos que narran escenas coloniales. Un gato negro atraviesa el pasillo con paso sigiloso, derribando una lata de pintura vieja que salpica la piedra. El olor a chilacayota en conserva y a resina quemada flota en el aire, despertando recuerdos de la cocina de la abuela. Mientras instalan las maletas en la sala principal, Cristina descubre un crucifijo de plata con grabados prehispánicos encima de una consola. Su hermano, don Manuel, les había advertido por teléfono: cuídense, porque ese cuadro no es cosa buena. Un trueno lejano retumba y las luces parpadean. Javier revisa el panel eléctrico y murmura: está flojo el cableado. Pero Cristina capta un murmullo, voces apagadas que surgen de detrás del oscuro retrato familiar. Ana sube al pequeño balcón interior y observa los campos de maíz mecidos por el viento. Siente un escalofrío al pensar que, en cualquier momento, esos surcos podrían ocultar algo enterrado. Mateo regresa corriendo para contarles que vio una sombra asomarse en una ventana rota del ala norte. Nadie quiere admitir el miedo, pero todos lo sienten. Así, la casa empieza a respirar en torno a ellos, como si albergara un secreto listo para despertar. La tensión aumenta cuando cae la noche y la familia Hernández se reúne en la sala iluminada por una lámpara de aceite. De pronto, un golpe seco resuena en el ala norte. La puerta de la cocina se cierra de un portazo. Nadie la tocó. Motivaciones internas de cada uno. Cristina teme que el maldito lugar la responsabilice por la culpa que arrastra. Quiere demostrar que no está imaginando cosas. Javier se siente bajo presión y a punto de perder el control. Rechaza admitir miedo, pero cada crujido lo hace encogerse por dentro. Ana intuye que hay algo que contar. Ansía demostrar su valor como narradora de historias a costa de su propia seguridad. Mateo, pese a su valentía de niño, busca proteger a su hermana. Su instinto lo urge a salir corriendo. Cristina se incorpora y observa que el viejo reloj de péndulo se detuvo en las 9:17. El silencio siguiente es más perturbador que cualquier sonido. Ana advierte que el retrato principal luce más nítido. El rostro difuso de la figura nueva parece girar la cabeza para mirarlos. Javier insiste en revisar la cocina, pero al abrir la puerta encuentra únicamente ollas vacías y una ráfaga de aire helado que le recorre la espalda. Mientras tanto, Mateo descubre huellas de barro en el suelo, como si alguien hubiera entrado descalzo. En el pasillo, los tacones antiguos de la abuela resonaron por un instante. Luego, nada. Cristina coge el crucifijo prehispánico y lo aprieta con fuerza, sintiendo un extraño hormigueo en los dedos. Ana propone subir al ático para hallar explicaciones, pero Javier lo prohíbe. El choque de voluntades estalla en voces bajas y tensas. El ambiente se carga de electricidad. Justo antes de que todos cedan al pánico, un susurro emerge detrás del cuadro. Ana.
Un escalofrío colectivo sacude la estancia. La familia se refugia en la biblioteca contigua a la sala principal, cuyas estanterías crujen bajo el peso de volúmenes con títulos en latín y colecciones de periódicos amarillentos. Una lámpara de aceite ilumina motas de polvo que flotan en el aire denso y cargado de humedad. Cristina, su culpa se mezcla con determinación. Quiere hallar respuestas para expiar su abandono hacia el abuelo. Javier, la curiosidad científica lo domina. Necesita pruebas racionales para desmentir lo paranormal y así recobrar su seguridad. Ana ve en este enigma la chispa creativa que alimentará sus ilustraciones. Ansía documentar cada hallazgo. Mateo, su imaginación infantil le susurra historias de fantasmas, pero teme desvelar un secreto que lo supere. Mientras hojean recortes de prensa, descubren un artículo sobre un linaje de guardianes designados para proteger el cuadro de familia. Las notas marginales en letra temblorosa mencionan noches sin luna y ritos en náhuatl. De pronto, Javier siente un leve temblor bajo los pies. Un estante entero se desliza, revelando detrás un compartimento oculto. Dentro hallan un baúl de cedro con candado oxidado. Ana fuerza la cerradura con una llave del abuelo que encontró antes. Al abrirlo, emerge un olor acre a resina quemada y pergaminos envueltos en trapos. Entre ellos, un manuscrito firmado por Mercedes Hernández detalla un pacto con la sombra de Xolotl para cobrar una deuda ancestral. Cada miembro de la familia debía añadir un sacrificio a la pintura para sellar la protección. En ese instante, las velas parpadean y la puerta se cierra de golpe. Una ráfaga de viento helado hace girar las páginas del manuscrito. Un susurro gutural recita un fragmento en lengua náhuatl, reverberando en las paredes. Javier intenta encender su linterna, pero las pilas se agotan de inmediato. Cristina presiente la presencia de algo agazapado tras ellos, impulsando a Mateo a abrazar a su hermana. Al improvisar un plan, Ana se aleja para examinar el retrato desde la galería superior. Allí constata que los rostros de los antepasados ahora muestran ojos luminiscentes, como si siguieran sus movimientos. Cuando desciende, encuentra a Javier arrodillado junto al baúl, temblando mientras lee una nota que anuncia: la deuda aún no está saldada. Mientras el eco de pasos se aproxima por el corredor, todos comprenden que el misterio no solo involucra el cuadro, sino sus propias sombras. La familia, separada por el miedo, debe decidir si indagar más en lo oculto o enfrentar la amenaza que ya los acecha. La tormenta arrecia fuera de la hacienda. Los truenos retumban como tambores funerarios y las ventanas vibran con el viento cortante. En el salón principal, la luz de las velas proyecta sombras danzantes que parecen cobrar vida propia. Cristina teme perder a su familia y busca redención protegiéndolos con todo su ser. Javier desea demostrar que todo tiene explicación racional, pero su orgullo se enfrenta al pánico creciente. Ana ansía un relato épico que rompa sus límites creativos sin medir el riesgo real. Mateo, la valentía infantil choca con su miedo a quedar atrapado en el cuadro para siempre. Mientras Javier intenta reforzar la puerta con un tabique de madera, un crujido despierta los peores temores de Cristina. El retrato familiar se agrieta. De entre la tela despedazada surge una mano pálida y putrefacta. El hedor a tierra removida les revuelve el estómago. Ana retrocede al balcón interior con el corazón desbocado y ve el rostro de la mujer de ojos vacíos materializarse en el umbral del cuadro. Sus dedos huesudos se aferran al marco y tiran con fuerza, como si quisiera arrastrarlos al lienzo. Entonces, un chillido rasga el aire. Es la voz espectral de la antigua Mercedes Hernández, resonando en náhuatl. Mateo grita y corre hacia su madre. Tropieza y cae. La figura alarga sus garras hacia el niño. Cristina responde con el crucifijo prehispánico que emite un brillo fugaz al contacto con la criatura. El ente retrocede, soltando un gemido cavernoso, pero no sin antes arañar el brazo de Javier, que intenta ayudar a su hijo. El salón se inunda de un frío antinatural. La lámpara de aceite se apaga y quedan a tientas, rodeados de un murmullo de voces susurrantes. Javier sujeta a
Mateo y lo arrastra fuera del peligro inmediato, mientras Ana arroja la primera página del manuscrito al fuego, liberando una llamarada azulada. La criatura emite un alarido de furia y se repliega al interior del cuadro, dejando tras de sí un rastro de hollín y olor a azufre. Heridos y temblando, los Hernández comprueban las marcas en la madera y las quemaduras en las manos. Han resistido el primer ataque, pero ahora saben que la entidad posee fuerza y astucia. Entre las cenizas de la página calcinada, Ana encuentra una frase apenas legible. Solo el linaje de sangre podrá sellar la grieta. El eco de esa revelación retumba más terrorífico que cualquier aparición. Motivaciones internas de la familia Hernández. Cristina, rota por la culpa, dispuesta a cualquier cosa para mantener a salvo a sus hijos. Javier, frustrado y al borde de la histeria, busca una salida lógica al caos. Ana, atrapada entre el terror y la sed de pruebas, anhela demostrar que no está imaginando al enemigo. Mateo, determinado a proteger a su hermana menor, a pesar de su miedo absoluto. La lluvia arrecia, gotas gruesas golpean el techo de teja y el suelo empedrado se inunda de charcos fangosos. La familia forcejea con la puerta principal, pero el cerrojo de hierro cruje y se rehúsa a girar. De la cerradura brota polvo negruzco. Javier intenta romper un cristal lateral, pero descubre que los ventanales están sellados con gruesas planchas de metal que no estaban al llegar. Desesperados, recorren el corredor oeste hacia la cocina, donde descubren que la puerta trasera está encadenada desde el exterior. Cristina recuerda las advertencias de don Manuel sobre el cuidador desaparecido. Temen haber sido encerrados a propósito. El viento azota las tablas exteriores y por un momento creen escuchar un golpeteo de uñas contra la madera. La casa misma parece burlarse de su huida. Ana sube por la escalera al corredor del ático, buscando alguna ventana no tapiada. La vieja alfombra cruje bajo sus pies. Al pisar el último peldaño, la madera cede y se desploma con un estruendo, provocando que se fracture la pierna de Javier cuando baja para ayudarla. El dolor del padre resuena como un alarido, convirtiendo la fuga en un caos total. Mateo corre a buscar un teléfono móvil con señal, pero al revisar el cuarto de huéspedes comprueba que no hay línea. La pantalla muestra sin servicio. En el rincón, una jaula con aves muertas cuelga del techo, sus plumas dispersas por el suelo como presagio. Cristina, bloqueada por el llanto de sus hijos, siente que las paredes se cierran a su alrededor. Mientras intentan reagruparse en la sala, las luces de la lámpara de aceite chisporrotean y se apagan. En la penumbra, unos pasos lentos retumban detrás de ellos. Un susurro familiar. La voz de la mujer del retrato murmura: no pueden huir de lo que es de su sangre. Un frío antinatural los envuelve, dejándolos inmóviles. En un impulso, Javier empuja una mesa contra la puerta principal y Cristina descubre en el suelo huellas de barro que llevan hacia el ala norte. Saben que si siguen ese rastro quizá hallen otra salida, pero la criatura juega con ellos. Mientras avanzan, los pasillos se alargan y las puertas desaparecen. El laberinto de la hacienda los atrapa, desafiando su voluntad de escapar. Sin más salida aparente, Cristina mira a su esposo y sus hijos y susurra: solo unidos podremos encontrar la salida, o esto acabará con todos nosotros. El eco de sus palabras se pierde en la casa que los atrapa, y tras ellas, un nuevo portazo anuncia que el intento de fuga apenas comienza. Mientras la familia avanza por el ala norte, descubren una puerta camuflada tras un tapiz desteñido. Al abrirla, hallan una estancia diminuta con un altar improvisado, fotografías antiguas, frascos con cenizas y un viejo códice hecho de piel humana. El aire hiede a olivo quemado y a tabaco rancio. Cristina palpa las imágenes y reconoce a su tatarabuela Mercedes junto a un hombre desconocido, sus manos entrelazadas sobre un pergamino manchado de sangre. Por fin, el manuscrito desentraña la verdad. En el siglo XIX, Mercedes selló un pacto con el espíritu de Xolotl para salvar a un hijo enfermo, ofreciendo a cada descendiente la protección del cuadro. El hombre de la fotografía es el primer
primer guardián traicionado, cuyo espíritu quedó atrapado en una grieta del lienzo. Cada vez que la familia ha ignorado su responsabilidad, la maldición cobra una nueva víctima, expandiendo la pintura con rostros que claman justicia. La habitación vibra con susurros en náhuatl que emanan de las paredes. Javier, escéptico hasta entonces, siente la ira del guardián en un escalofrío punzante que le atraviesa la columna. Ana, con la linterna temblando, descubre anotaciones cifradas. Si la sangre de 4 generaciones se reúne frente al cuadro, la grieta se cerrará o se abrirá para siempre. Motivaciones internas. Cristina lucha contra la culpa y se aferra a la esperanza de redención familiar. Javier enfrenta su incredulidad y debe decidir si arriesgará su vida por fe. Ana, apasionada por la historia, se debate entre documentar lo inexplicable o proteger a su familia. Mateo, aterrado, comprende que su coraje infantil será clave para romper el ciclo. Nuevos conflictos. Deben reunirse en el salón principal con sangre simbólica de cada miembro, pese al peligro de la entidad. Una traición emerge cuando descubren que alguien manipuló las cenizas del altar para retardar el ritual. El guardián, enfurecido, desata una ráfaga de viento espectral que apaga todas las luces y cierra las puertas de golpe. La revelación los sitúa al borde de la locura. Solo juntando su linaje podrán sellar el pasado, si sobreviven hasta el amanecer. El zumbido de las lámparas moribundas acentúa cada grieta en las paredes de la vieja hacienda. En el corredor principal, ahora plagado de retratos nuevos, rostros difusos se multiplican. Desconocidos con ojos rojos carmesí y bocas distorsionadas que parecen observar con hambre. El aire, saturado de un frío húmedo, provoca que Ana estremezca la barbilla mientras recorre con la mirada cada silueta en el lienzo. Su pulso se acelera, siente un tirón en el pecho, como si el corazón le advirtiera que algo innombrable aguarda tras esos ojos. Javier, por su parte, se recluye en la biblioteca contigua, repasando mentalmente cada pista que han reunido. Entre mapas amarillentos y recortes de periódico, su desconfianza hacia Ana crece silenciosa. Ella ha insistido en pasar la noche aquí, envolviendo a todos en su fe ciega en rituales ancestrales. Él cree que la familia se está desgarrando por culpa de sus obsesiones y le duele ver a sus hijos al borde del pánico. En el eco de sus pasos, Javier repite la misma pregunta: ¿en qué momento se nos fue de las manos? Cristina, con los puños apretados, vigila cómo las puertas se abren y cierran con golpes sordos, dejando escapar susurros de niños que la llaman por su nombre. Cada vez que intenta acercarse a uno de los cuadros, una oleada de náusea la detiene, como si los retratos absorbieran su energía vital. En su mente resuena la voz de su madre, pero deformada, como transmitida por un teléfono con estática: «Tienes sed de sangre». Mateo, mientras tanto, descubre extrañas palabras escritas en tiza en el piso polvoriento, fragmentos de un náhuatl incompleto que Ana solo ha logrado traducir a medias. El niño siente curiosidad y temor a la vez. Ha soñado con esas mismas letras, arrastrándose como serpientes en sus pesadillas. Corre a mostrárselas a su padre, pero Javier lo aparta con brusquedad, temeroso de que aquella revelación los atraiga más hacia la locura. El instante de quiebre ocurre cuando un fuerte crujido recorre la casa. Al unísono, los retratos tiemblan y las voces explotan en un coro de lamentos. Ana y Javier se encaraman a los extremos del corredor, aferrados a una pared que sangra un líquido oscuro. Cristina y Mateo quedan en el centro, paralizados por el terror. La familia, partida entre dudas y acusaciones, se da cuenta de que la amenaza ya no es solo un eco. Ha comenzado a invadir la carne y el alma de cada uno. La linterna de Mateo titila al ritmo de su respiración acelerada, proyectando sombras grotescas sobre las paredes agrietadas del salón. El mobiliario, cubierto de polvo y telarañas, emite crujidos como susurros lejanos. El aire, cargado de un olor a humedad rancia, se pega a la garganta de cada uno. Cuando Mateo alumbra el cuadro,
descubre una sustancia viscosa que gotea por los bordes del marco, brillando como una piel recién abierta. Cada gota genera un eco sordo contra el suelo de madera carcomida. Cristina retrocede hasta el arco de la puerta, apretando contra el pecho una foto deslucida de su infancia. Su llanto incontenible retumba en el pasillo, lleno de tremores y sollozos. La culpa la consume por haber insistido en pasar la noche en esta hacienda maldita. Siente la seguridad de madre invadida por la certeza de que han sellado su destino. Javier, tenemos que salir de aquí, alcanza a decir con la voz rota, mientras el látex de la sustancia comienza a extenderse en el piso, formando letras indecibles. Javier, con el rostro tenso, deja a un lado su incredulidad y empuña la navaja de caza que carga desde la llegada. 12 noches de pesquisas y debates internos lo han transformado. Ahora comprende que su raciocinio no será suficiente. Se acerca al cuadro con pasos medidos, pero la sustancia se enreda alrededor de su bota, como si poseyera voluntad propia. El corazón le late en el cuello y cada segundo alumbra nuevas deformidades. Rostros que emergen de la masa viscosa, gritando con bocas abiertas que parecen buscar venganza. A sus espaldas, Ana se detiene con la respiración contenida, sintiendo la piel de gallina. Su mente revisita los fragmentos del diario que aún conserva, palabras en náhuatl que hablaban de guardianas del más allá, de pactos rotos y sacrificios olvidados. Cuando se dispone a recitar un fragmento para calmar el ambiente, un chorro de viscoespuma brota del lienzo y le salpica la mejilla, quemándole la carne con un frío mortal. De pronto, la sustancia forma una grieta en el centro de la tela, revelando no solo guerra de sombras, sino un rostro familiar, la imagen de su abuelo, con ojos huecos y pómulos demacrados. En su voz, un susurro apenas audible pronuncia: Ana. Este nombre retumba en el salón y detiene los movimientos de todos. El frío cala los huesos y la realidad se quiebra en el momento en que el rostro alzado sale del cuadro, estirando las manos cadavéricas hacia ellos. Ana sujeta el diario temblorosa, mientras sus dedos recorren las líneas en náhuatl aprendidas de su abuela. El salón se inunda de luz vacilante, veladoras negras y blancas dispuestas en un círculo irregular, manchas de aceite santo en el piso y un aroma punzante a mirra. Cada palabra que pronuncia tiembla en el aire, como si el idioma ancestral despertara algo más que las figuras del cuadro. Su fe se enfrenta a sus miedos. Recuerda la advertencia de su madre de no invocar sin protección total, pero sabe que es su única arma. Cristina, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, reparte el aceite santo mientras la sustancia viscosa bulle en los bordes del marco. Al arrojar unas gotas, siente cómo el aceite quema su piel y libera un grito ahogado que se suma al coro de lamentos. Su amor de madre choca contra la urgencia de salvar a sus hijos. Cada gota la acerca un paso más al borde de la locura, pero no se detiene. Javier entra con paso firme, ocultando la duda que lo carcome desde el principio. Sostiene el mechero con una mano y la navaja de caza con la otra, símbolo de su escepticismo transformado en acción. Al romper el cristal protector, un chorro de aire helado sopla las llamas de las veladoras y el mechero chisporrotea. Con un movimiento resuelto, prende la esquina del lienzo. El fuego babélico se extiende en segundos, pintando sombras danzantes sobre los muros. El estruendo infernal estalla cuando las figuras tratan de huir. Brazos esqueléticos estiran la tela. Voces desgarradas se entrelazan con el crujir de la madera ardiendo. En el momento en que crees que todo terminará, una figura más grande emerge. El retrato de un hombre alto, con cicatrices en el rostro, sus ojos fijos en Ana. La llama cae sobre sus mejillas y su grito retumba más fuerte que el resto, como si reclamara venganza personal. De pronto, el cuadro se consume por completo y solo quedan tizones negros. Cada uno de esos tizones gira sobre sí mismo y se eleva en el aire antes de desintegrarse en cenizas. Cuando el silencio vuelve, la familia se mira, empapada en sudor y hollín. El desasosiego persiste. La victoria sabe a espejismo, porque en el susurro final
Ana cree escuchar el nombre de cada uno de ellos, prometiendo un regreso más cruel. Al despuntar el alba, la familia emerge de la hacienda como sombras tambaleantes. El rocío matinal enfría sus huesos y el canto distante de un gallo resuena entre los enormes nopales. Cristina aprieta a Mateo contra su pecho, sintiendo el pulso acelerado del niño en su vientre y preguntándose si el aceite santo dejó cicatrices más profundas que las visibles. Javier, al volante, aparta la vista de la carretera para observar los tizones que rechinan bajo sus zapatos. Su escepticismo se ha tornado culpa, pues sabe que arrastró a su familia a un peligro que no supieron medir. El entorno rural, antes silencioso, ahora parece murmurarles. En el espejo retrovisor, Ana descubre un reflejo, la silueta de un hombre alto con cicatrices brillando contra la ventanilla empañada. En el silencio espeso de la Noria, un pueblo perdido entre los pinos y la neblina matinal de Michoacán, Alejandra y Martín llegan al caserón familiar que les heredó su abuela Carmen. Las tejas de barro revelan grietas antiguas y en las vigas de madera retazos de telaraña se mecen con cada ráfaga de viento. Al traspasar el umbral, sienten el aire denso y el olor a epazote seco que flota en el vestíbulo, mezclado con el tenue aroma a copal de ceremonias olvidadas. Los muros guardan retratos descoloridos. La abuela Carmen enfundada en su huipil bordado, la madre de Alejandra con una mirada severa y un broche de plata. Entre cajas cubiertas de polvo destacan los baúles tallados con símbolos prehispánicos. Sobre una repisa carcomida reposa la muñeca de porcelana, rostro níveo, mechones de cabello real y ojos de cristal marrón que parecen vidrieras rotas. Su vestido, antes blanco, luce amarillento, como si el tiempo lo hubiera empapado de melancolía. Alejandra, estudiante de Historia del Arte, ansía rescatar el archivo de la abuela y escribir un artículo que valide su tesis, pero arrastra el duelo por la muerte repentina de su madre y una culpa que se enreda en cada sombra. Martín, biólogo recién egresado, pretende desconectarse del caos citadino y proteger a su hermana, aunque carga la culpa de no haber estado junto a ella cuando su madre cayó enferma. Los vecinos murmuran historias de Lucía, la niña prima de Carmen, que murió ahogada en el pozo del patio hace más de 50 años. Dicen que en noche de luna nueva se escucha su risa circular entre los muros. El señor Rojas, un anciano encorvado, les advirtió con voz temblorosa que jamás abrieran el baúl cerrado con candado oxidado. Al caer la tarde, el viento entona un canto lúgubre bajo las vigas y Alejandra distingue un murmullo infantil tras la cortina ajada. Una sombra atraviesa veloz junto a la ventana y roza su zarcillo de plata. Martín, escéptico, enciende la linterna y alumbra el pasillo. El cuadro de la madre cuelga ladeado, como si alguien lo hubiera empujado con el aliento. Antes de dormir, Alejandra coloca un crucifijo de plata en la mesita de noche y reza en voz baja. La linterna parpadea, la brisa hace crujir el vidrio de la ventana y en la penumbra los ojos de porcelana brillan detrás de la cortina, fijos en ella sin ningún parpadeo. A la segunda noche en la casona, el aire se vuelve aún más opresivo. Martín, cargando una lámpara de aceite, recorre el pasillo principal en busca de una caja de herramientas, mientras Alejandra revisa viejos diarios de la abuela sobre una mesa de nogal. De pronto, una risa infantil, suave y distante corta el silencio. Alejandra se incorpora de un salto, dejando caer un diario. Las páginas se abren en una anotación tachada que decía: «Mi muñeca y yo somos uno». Martín cruza corriendo para iluminar el extremo del corredor y descubre huellas diminutas de polvo húmedo que van de la puerta del desván hasta los escalones. Cada pisada aparece y desaparece a cada parpadeo de la lámpara. Al acercarse, ve el vestido amarillento de la muñeca asomarse tras una columna, ni un centímetro de tierra en sus zapatitos de porcelana. En la cocina, Alejandra revisa la ventana entreabierta y siente un susurro frío en el cuello. «No te vayas».
La voz parece salir de la casa misma. Al voltear, advierte que el retrato de su madre yace en el piso, el marco astillado y el vidrio resquebrajado, como si alguien lo hubiera destrozado con desesperación. La culpa ataca a Alejandra. Recuerda la última discusión con su madre antes de enfermar y teme que esa tensión haya atraído algo maligno. Cuando los hermanos se reúnen en el comedor, Martín sostiene una hoja de papel rasgada, cubierta de garabatos infantiles y manchas de sangre vieja. Entre las líneas ilegibles sobresale un corazón roto dibujado con tiralíneas carmesí. Deciden cerrar la puerta con llave y colocar floreros pesados para contener esa presencia, pero al encender la linterna, descubren que la muñeca ya no está en el gabinete donde la habían dejado. Ahora está sentada en la silla de Martín, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si le susurrara un secreto. En ese instante, las velas parpadean, el crujido de madera sube desde el sótano y la lámpara de aceite se extingue. Quedan envueltos en una oscuridad tan espesa que no pueden distinguirse las sombras de sus propias manos. Entre el pánico, Alejandra y Martín perciben un último eco de la risa infantil, ahora detrás de ellos, y advierten la presencia implacable de la muñeca, dispuesta a revelar su verdadero propósito. Al amanecer, la casona despierta con un silencio tan pesado que hasta el canto de los pájaros parece apagado. Alejandra revisa el vestíbulo y encuentra huellas diminutas de tierra rojiza que ascienden por la escalera principal. Su corazón late con fuerza al pensar que esas pisadas no pueden ser de un niño cualquiera. Mientras tanto, Martín examina los diarios de la abuela. Páginas arrancadas, anotaciones en náhuatl y mapas rudimentarios del pozo en el patio. Ellos descubren pistas inquietantes, fragmentos de un diario oculto donde Lucía habla de voces que la llamaban hermana de porcelana, dibujo de un símbolo curvo en la pared del sótano similar a los grabados prehispánicos de protección, restos de sal quemada en la chimenea, mezcla de ceremonias ancestrales y exorcismos improvisados. En lo profundo de sus mentes surgen dudas y temores. Alejandra siente que resolver el misterio validará su tesis, pero teme enfrentar la culpa por los fantasmas familiares que revivió. Martín lucha entre su formación científica y el escalofrío que recorre su espina al ver sombras danzando tras las cortinas. El ambiente se enrarece con ráfagas de viento que hacen tintinear las ventanas y arrastran hojas secas por los pasillos. De pronto, un vecino, don Rojas, se presenta con un saco de carbón y copal. Afirma haber visto la silueta de una niña asomada al pozo durante la luna nueva. Entre palabras entrecortadas, propone un ritual para contactar a Lucía y conocer su voluntad. La tensión crece cuando Alejandra acepta a regañadientes, mientras Martín sujeta con fuerza la lámpara. La confrontación entre ciencia y superstición amenaza con fracturar su vínculo. Al descender al sótano para trazar el círculo de protección, advierten que detrás de un tapiz mohíno asoma la parte superior de una puerta secreta, tallada con el mismo símbolo hallado en el diario. La noche se tiñe de un gris ominoso cuando Alejandra, Martín y don Rojas regresan al sótano tras descubrir la puerta secreta. El aire sabe a humedad estancada y copal quemado. Las paredes estrechas resuman ecos de pisadas dolorosas. Cada uno sujeta un objeto de protección, un crucifijo de plata, un puñal ritual y un manojo de epazote, mientras don Rojas traza un círculo en el suelo con sal consagrada. Tensiones internas. Alejandra lucha contra el deseo de probar su tesis, mientras el miedo le susurra que está jugando con fuerzas que no comprende. Martín vacila entre su formación científica y la evidencia palpable de lo sobrenatural, temiendo perder el control de su razón. Don Rojas carga la culpa de no haber protegido antes a la familia, aferrado a un ritual heredado que quizá no sea suficiente. El enfrentamiento. Con un último murmuro en náhuatl, don Rojas quiebra una
rama de copal, y el humo azul celeste envuelve el círculo. De la penumbra brota un crujido frío. La muñeca de porcelana aparece flotando sobre la sal. Su vestido amarillento se agita sin brisa, y sus ojos de cristal arden con una luz espectral. Alejandra retrocede, siente el vértigo de un abismo interior al escuchar una risa infantil que sale de la misma porcelana. El chisporroteo del ritual se torna en alaridos. La figura de Lucía emerge tras la muñeca, un espectro semitransparente con el pelo enmarañado y el rostro marcado por el sufrimiento. Martín alza el crucifijo, pero la presencia lo desarma con un grito profundo que hace vibrar las costillas. El puñal ritual de Don Rojas se estrella contra la muñeca, provocando un estruendo de porcelana rota que lanza fragmentos como astillas de hielo. Una ráfaga helada ahoga las velas y apaga la lámpara de aceite, sumiéndolos en la oscuridad más absoluta. En el caos, Alejandra siente que la culpa de la muerte de su madre se agranda al volver a enfrentarse al dolor de un espíritu infantil. Martín busca su mano en la penumbra y juntos, tambaleándose, logran empujar a Don Rojas hacia la escalera. El crujir de la porcelana destrozada suena en sus oídos mientras suben, y al cerrar la puerta del sótano, un susurro reposa en las paredes. Siempre estaremos contigo. La tarde cae con nubes púrpuras sobre la noria y un viento helado arremete contra las ventanas. Alejandra y Martín deciden abandonar la casona antes de que la oscuridad sea total. Al llegar a la puerta principal, un crujido brutal la arroja contra ellos y se cierra de golpe sin que haya nadie al otro lado. Los hermanos sienten el peso de la urgencia y sus propias motivaciones internas. Alejandra, consumida por la culpa de haber removido secretos familiares, anhela enmendar su error y salvar a su hermano. Martín, dividido entre el escepticismo científico y el terror palpable, lucha por mantener la calma y proteger a Alejandra. El entorno conspira en su contra. Las ventanas, antes desvencijadas, ahora están cubiertas de enredaderas negras que se retuercen como manos queriendo atraparlos. Un eco de pasos infantiles retumba en el umbral, aunque saben que nadie camina sobre la alfombra polvorienta. El cielo se ilumina con relámpagos que revelan, a ratos, la figura de Lucía asomada en una ventana del segundo piso, sosteniendo la muñeca de porcelana rota. Al dirigirse al viejo Ford familiar, descubren que el motor muere apenas giran la llave. Las puertas se traban y el teléfono de Martín pierde señal. Desde el pozo del patio, un murmullo gutural emana como si el agua clamara por venganza. Martín empuja el coche, pero siente como si una fuerza invisible frenara las ruedas. En medio del pánico, Alejandra nota un sendero lateral cubierto de hojarasca. Sugiere internarse en el jardín trasero, donde la capilla olvidada del pueblo guarda una reja medio derribada. Allí creen encontrar protección momentánea. Al correr hacia la verja, un estallido de risas distorsionadas los detiene. La muñeca aparece flotando frente a ellos, su rostro manchado de tierra y una frase inscrita en la espalda con carbón: "No hay escape". Con el corazón en un puño, Alejandra y Martín deciden romper la reja y adentrarse en la penumbra del jardín, conscientes de que cada paso podría alejarlos de la casona o condenarlos para siempre. Al cruzar la reja de la capilla, Alejandra y Martín se encuentran con un pequeño recinto de muros de adobe cubiertos de moho y símbolos antiguos garabateados con carbón. El aire huele a cera rancia y a copal quemado, y el silencio pesa como un presagio. En el altar, bajo un retablo carcomido, descubren una losa desprendida que oculta un arca de madera. Dentro del arca hallan 3 objetos clave: un manuscrito en letra temblorosa, escrito por la abuela Carmen, donde confiesa haber sellado el espíritu de Lucía en la muñeca para proteger a la familia de una plaga de muertes inexplicables; un medallón con el retrato de la niña Lucía y un mechón de su cabello trenzado en hilo rojo, restos de un rito de unión con fuerzas oscuras.
un fragmento del amuleto original de sal y epazote, roto en 3 piezas, sin el cual la barrera que contenía la furia de Lucía quedó debilitada. Mientras Alejandra lee la confesión, descubre que Carmen recibió la muñeca de una curandera acusada de herejía, a cambio de una promesa de prosperidad para su descendencia. Sin embargo, la niña Lucía, celosa de la nueva compañera, cayó en un pozo durante un juego y murió. Su último aliento se ofreció al objeto. El manuscrito advierte que sin el amuleto intacto, el espíritu vengativo de Lucía buscaría réditos en cada generación. Martín, con voz entrecortada, reconoce la culpa de la abuela y siente pena al comprender que Lucía se convirtió en prisionera de un pacto familiar. Decide recomponer el amuleto en el centro de la capilla para contener de nuevo a la presencia. Al unir las 3 piezas, la temperatura cae y una ráfaga helada brota de las paredes, haciendo crujir las vigas. En ese instante, la muñeca aparece sentada sobre el altar, su cara impecable y sus ojos de vidrio brillando con un fulgor sobrenatural. Un susurro asciende desde el pozo: «Romperé tu promesa». Alejandra y Martín comprenden que deben acudir a la curandera original, cuyos descendientes aún viven en las montañas, para restituir el amuleto completo y liberar el espíritu de Lucía sin destruir su esencia. El cielo se torna de un gris plomizo y la lluvia comienza a golpear con furia los ventanales de la capilla abandonada. Alejandra y Martín, armados con el manuscrito de Carmen y las piezas del amuleto, sienten que la presencia de Lucía se fortalece con cada gota que empapa los muros de adobe. Los eventos que intensifican el terror incluyen voces múltiples. Más allá de la risa de Lucía, ahora escuchan susurros superpuestos, como si un coro de niñas lamentara su destino. Distorsión del espacio. Los pasillos parecen alargarse y encoger, desorientándolos cada vez que intentan huir. Visiones fugaces. Espejos astillados reflejan cuerpos ensangrentados y manos emergiendo de las paredes. Las motivaciones internas chocan con la situación. Alejandra debe decidir si sacrifica su proyecto de tesis para salvar a su hermano o abandona todo para huir del horror. Martín se sume en la culpa científica. La imposibilidad de explicar lo sobrenatural lo lleva a cuestionar su fe en la lógica. Nuevos conflictos y giros inesperados. Don Rojas, herido tras el ritual fallido, reaparece en la capilla con los ojos vidriosos, afirmando que ahora él es el vínculo entre Lucía y el mundo terrenal. El manuscrito de la abuela empieza a deshacerse en llamas verdes cuando tratan de leer la última página, como si el texto quisiera borrarse para siempre. Una grieta se abre en el suelo, liberando un hedor a tierra podrida y arrastrándolos hacia un sótano inexplorado lleno de símbolos profanos. El ambiente se torna más opresivo. El sonido de la lluvia sobre las tejas retumba como tambores de un aquelarre. El aire hiede a azufre y flores marchitas, recordándoles que el mal ha florecido en ese lugar. Los relámpagos iluminan por un instante la silueta de Lucía caminando entre las tumbas del viejo cementerio junto a la capilla. Alejandra y Martín, ahora conscientes de que no bastará recomponer el amuleto, enfrentan la urgencia de encontrar los descendientes de la curandera en la sierra. Pero don Rojas, poseído, cierra la reja y pronuncia con voz gutural: «Lucía no quiere volver al olvido». El aire en el desván era denso, cargado de polvo y recuerdos sepultados. Las vigas de madera, agrietadas por los años, crujían a cada paso de Martín, quien, con sudor frío en la frente, ayudaba a Alejandra a arrastrar un viejo baúl para bloquear la puerta. A su alrededor, cobijas raídas colgaban de clavos oxidados, y el tenue reflejo de una lámpara de aceite iluminaba motas flotantes que danzaban en la penumbra. Martín apretó los labios, consciente de que su deber de hermano mayor iba más allá de proteger el umbral. Debía contener el miedo que amenazaba con devorarlo. Recordó la última vez que vio a Lucía sonreír antes de desaparecer y sintió un nudo en la garganta. Cada golpe seco de la muñeca contra el panel le recordaba aquel latido infantil que habían compartido, ahora convertido en un tambor de horror.
Alejandra, de rodillas junto a un baúl, sollozaba con la mirada clavada en el pomo, como si esperara que la puerta la liberara de la culpa que la consumía. Había descubierto semanas atrás una carta amarillenta en la que su abuela hablaba de un pacto ancestral. La muñeca era el receptáculo de un alma rota que exigía un tributo. La sola idea de sacrificar algo tan preciado le oprimía el pecho. Un chirrido repentino retumbó bajo la madera. La manita de porcelana se deslizó entre dos tablas separadas, estremeciendo el círculo imaginario que Martín dibujaba con la mirada para protegerse. Con voz temblorosa, Alejandra susurró: «Tenemos que usar sal y epazote, como en las viejas historias». Martín asintió, aunque no estaba seguro de si esas leyendas bastarían para detener al mal. Entonces, un rayo de luna coló su luz mortecina por la claraboya y reveló un retrato cubierto de telarañas, la imagen de Lucía, con la misma manita de porcelana aferrada a su muñeca. La figura parecía mover los ojos y un susurro helado atravesó el aire: «No me olvides». Martín sintió como el corazón le martillaba en el pecho y una ráfaga de viento apagó la lámpara de aceite, sumiéndolos en una oscuridad total. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecían oír los latidos acelerados de sus propios cuerpos. Aferrándose a la muñeca rota que encontraron tras un baúl, Alejandra se obligó a respirar hondo. Sabía que el sacrificio no sería de porcelana, sino algo aún más doloroso: el precio de un recuerdo. Martín colocó la mano sobre el hombro de su hermana y en un murmullo selló su decisión. El aire en el desván se volvió casi sólido cuando Martín y Alejandra colocaron los últimos puñados de sal y ramilletes de epazote alrededor de la muñeca. La luz mortecina de una vela temblaba sobre un baúl viejo, proyectando sombras alargadas que parecían retorcerse al compás de sus respiraciones aceleradas. Martín apretó la mano de su hermana. Sentía el temblor de sus propios latidos, mezcla de rabia y miedo. Dentro de él bullía la culpa. Había prometido protegerla aquel día que Lucía desapareció, y ahora lo enfrentaba solo para expiar ese fracaso. Alejandra, con el delantal manchado de polvo y lágrimas, recordaba la advertencia de su abuela en la carta amarillenta: «El espíritu exige un fragmento de tu pasado». Por eso, mientras susurraban el nombre de Lucía, ofrecían más que libertad, ofrecían renunciar a un recuerdo compartido. Martín cerró los ojos para evitar la visión de su risa inocente en el patio trasero de la casona. Al pronunciar: «Lucía, hija de la noche, libera tu alma, o nuestra sangre será tu alimento». El desván tembló. Un soplo gélido barrió la lámpara y arrastró el aroma del epazote por cada rincón. La muñeca, de porcelana agrietada, alzó su cabecita y una voz diminuta emergió, tan cercana que parecía susurrar en su oído: «No estoy sola». Un crujido seco anunció el momento decisivo. Martín, con manos temblorosas, alzó un trozo afilado del torso que se desprendió al fracturarlo. El sonido resonó como huesos rotos en una cámara vacía. Alejandra, apoyada contra una viga, soltó un sollozo reprimido al ver cómo pequeñas fisuras aparecían en el círculo de sal. Cada grieta dibujaba un latido oscuro que amenazaba con devorarlos. De pronto, la muñeca se deshizo en una lluvia de polvo brillante que giró en el aire antes de desvanecerse. Un alarido etéreo estremeció la casa y una ráfaga de viento helado apagó la vela, sumiéndolos en una negrura densa. Martín sintió un puñetazo de desorientación y cayó de rodillas. Alejandra se abrazó a él, temblando. Cuando la luz matinal se filtró por la claraboya, encontraron el círculo intacto, la muñeca desaparecida y en el suelo la huella indeleble de unos pequeños pies que se internaban en la madera vieja como si alguien los hubiera invitado a seguirla. El alba en la Ciudad de México no traía consuelo para Alejandra y Martín. El viejo edificio de la colonia Roma
Roma, con sus fachadas garabateadas y el murmullo constante del tráfico, contrastaba con el silencio sepulcral de la noria. Cada mañana, al levantarse, Alejandra sentía el peso de la culpa apretándole el pecho. Había prometido enterrar para siempre aquel horror, pero ahora lo había traído consigo. En el pequeño departamento que compartían, el aire olía a café recién hecho y a humedad, un recordatorio de que la vida seguía su curso, aunque ellos no pudieran. Martín pasaba las mañanas revisando correos en su laptop, forzándose a concentrarse en su trabajo de arquitectura, pero sus ojos vagaban hacia el cajón cerrado con llave donde guardaban el tesoro maldito. Alejandra, mientras tanto, luchaba por sonreír frente a los vecinos que la saludaban en el pasillo. Su voz, temblorosa, delataba noches de insomnio y pesadillas en las que Lucía la buscaba en cada reflejo. Fue una tarde de lluvia cuando, tras regresar de una tienda de epazote, Alejandra decidió revisar aquel cajón. Al abrirlo, encontró la cabeza de porcelana envuelta en un pañuelo bordado por su abuela. La miró fijamente y notó en la pequeña fisura junto a la mejilla un minúsculo hilo de luz verdosa que palpitaba al ritmo de su corazón. Un susurro casi imperceptible rozó su oído. ¿Volviste por mí? El temblor la derrotó. Martín entró justo entonces y vio el destello en la penumbra. Sin mediar palabra, comprendió que el sacrificio en el ático no había sido suficiente. Afuera, el retumbo de un trueno sacudió el edificio como una advertencia. El espíritu de Lucía aún estaba vivo y ahora reclamaba algo más.